Sí, que descanse en paz la gran señora Silvia Pinal. Claro que aquí vamos a hacer un breve análisis, pero muy interesante, acerca de los números que marcaron algunos de los episodios de la gran señora Silvia Pinal. Hablando de numerología, vamos a pasar por algunas de las cosas más emblemáticas de su vida y que tienen gran importancia si lo vemos desde otra perspectiva. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Y bueno, vamos a dar paso a esto. Fíjense, ella partió un 28 de noviembre del 2024. Empezando por esa fecha, que tiene unos números bastante interesantes. Primero, ese día tenía una energía del número 2. ¿Qué significa la fecha cuando morimos? Pues al igual que la fecha cuando nacemos, tiene un significado y es una señal para muchas cosas. Primero, cuando nacemos, nuestra fecha de nacimiento marca nuestra personalidad, nuestra misión de vida, nuestros dharmas, nuestros karmas, los aprendizajes que debemos tomar en esa vida y, por supuesto, algunas otras señales que nos podrían servir para la vida y recordar a nuestra alma a qué venimos. De la misma manera, el día en que morimos tiene una marca y tiene un significado. En este caso, para Silvia Pinal, que se está yendo en un día de energía 2, el mensaje que nos deja es principalmente de unión, de colaboración, de permanecer a través de lo que los demás pueden darnos y de lo que podemos darles a los demás. Nunca creer que estamos solos, sino que hemos sido siempre acompañados y siempre lo estaremos. Ese número 2 siempre nos habla de la maestría a través del espejo, ver lo que de los otros nos muestran, ver lo que no nos gusta de los otros, que también está, lo que no nos gusta de los otros y que también está en nosotros. Así que curioso que se haya ido en una fecha con esta energía 2, porque eso también significaría un mensaje para su propia familia, la unión, querer verlos a todos juntos, querer verlos a todos cooperando, colaborando unos con otros para lograr lo que ella tanto quiso y que logró, pero ahora dejando un legado con sus descendientes. Sería que ellos también logren lo que ella alcanzó, con el trabajo arduo, con el ejemplo que les dio de amar lo que tanto ella hacía. Qué bonito, ¿no? Ese es el mensaje que les dejó. Pero también hay un significado a través de la trascendencia. Ese número 2 significaría que Silvia Pinal, cuando reencarne en su otra vida, bien podría ser un número 2 o un número 3, que es el que le continúa. Vamos a continuar con la fecha de nacimiento. Ella nace un 12 de septiembre de 1931. En su fecha de nacimiento trae su misión de vida. Esta misión de vida es un número 8. Interesante y claramente es una muestra de lo que es una misión de vida 8. Los 8 son personas muy manifestadoras, sumamente abocadas a su pasión. Son personas que buscan la justicia, son personas que vienen a vivir y aprender de los duelos, de los cierres de ciclos, pero también de los comienzos. Son personas que van a destacarse por ser resilientes, como lo fue doña Silvia Pinal. Las misiones número 8 siempre son recordadas como los ave fénix de la numerología, porque una y otra vez pueden renacer de sus cenizas. Los número 8 son muy trabajadores en búsqueda de la estabilidad financiera. Son manifestadores, pero esa manifestación la hacen en función de lo que tanto les apasiona realizar, como en el caso de la señora Silvia Pinal. Bueno, hay muchos más datos del número 8, como ya lo dije. El 8 es como el infinito,
representa el cierre de ciclos. Como todo empieza, también todo termina. Como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Son de los aprendizajes que lleva una misión de vida número 8. Como acabo de mencionar, el término y el inicio en su vida es muy marcado. Cuando hablo de términos, el número 8 también nos habla de la muerte y de la vida. Así que los número 8 sufren mucho cuando hay una pérdida, pero vienen a aprender de esas pérdidas. Y lo mismo pasa cuando tienen que volver a empezar, pero vienen a aprender de los comienzos. Vamos a ver qué es lo que más marcó a la señora Silvia Pinal en su vida. Primero vamos a sacar un poquito el contexto de su nombre, el significado de Silvia. Este es un nombre de origen latino y significa natural de los bosques o reina de la naturaleza. Proviene de la palabra latina silva, que significa bosque o selva siniestra. Vamos a ver esto. Fíjense, una de sus películas más polémicas que la marcó, y no solamente en sí misma por la película y el contenido de esa producción, sino lo que sucedió posterior a la filmación de esa película. Estamos hablando de la película Viridiana. Esta película fue dirigida por Luis Buñuel y producida por quien era en ese momento el esposo y la pareja de la señora Silvia Pinal, el señor Alatriste. Pero acá vamos a centrarnos en algo muy importante. Hablamos de fechas y las energías de esas fechas. Mira esto. La cinta Viridiana se estrenó un 17 de mayo de 1961 en el Festival Internacional de Cannes. Te recuerdo que el Festival Internacional de Cannes, que sucede en Italia, se hace cada año. Y cuando se presenta una película, solo los invitados al festival pueden verla. La película normalmente que se muestra en Cannes todavía no es producida, o mejor dicho, todavía no es proyectada al público, sino apenas se muestra para que los que deciden qué película ganará puedan determinar si se lleva un premio o no. Por lo tanto, esta película solo fue vista por los asistentes a Cannes ese día 17 de mayo de 1961. Pero fíjense, además de que ese día tenía una energía 3, acompañada por un 0, porque es un día 30, pero siempre Pitágoras decía hay que reducir a un solo dígito en numerología. Sería un 3. El 3 es creatividad, destreza, habilidades artísticas. Así que es un muy bonito día cuando se estrenó esta película en Cannes y lo que le dio el primer lugar. Ganó el primer lugar en Cannes. Ahora, ¿qué pasó después? Viene la parte en donde se proyecta al público. Y esto sucedió un 17 de enero de 1963. Escucha bien esta fecha. 17 de enero de 1963. Y curioso, porque ese mismo día, exactamente ese mismo día, 17 de enero de 1963, nació la segunda hija de Silvia Pinal, que fue bautizada con el nombre de Viridiana en honor a la película. Y te estarás preguntando en este momento por qué motivo sucedió eso, por qué le puso ese nombre. Bueno, primero quiero comentarte que la película Viridiana es una película que en su época no fue bien vista porque de alguna forma combina la religión con sacrilegio, que en aquel entonces era visto como tal, por el tipo de parodia que se hace de la cena, de la última cena de Jesús. En esa película se hace una representación de esa cena, pero de forma en parodia. Lo que no le gustó, por supuesto, ni a los españoles, ni a Italia en Roma, con en aquel entonces el papa que estaba. Por lo tanto, esta película fue anulada
prohibida su reproducción y su distribución, mandando a destruir toda copia. Esto por el dictador de España de aquel entonces, Franco, y por supuesto también por la Iglesia Católica de Roma en Italia. Así que después de que la película se proyectó al público, el 17 de enero del 63, 8 días después, y vamos a ver el número 8, es cuando esta producción deciden destruirla, quemarla y desaparecerla. Quizás tú ya escuchaste en diferentes lugares que lo que ocurrió con esta cinta fue que Silvia, precisamente ella tuvo la iniciativa de recuperar copias, guardarlas en su abrigo para viajar de España a México y pasar la aduana y los aeropuertos. Así que ella esconde esta cinta, rompiendo el forro de su abrigo, metiendo ahí las cintas y pasando la aduana, pues esperando que no fuera detectada. Y efectivamente, en aquella época no había la tecnología de hoy, por lo tanto pudo pasar con esa película. Interesante, ¿no? Así que fíjate esto, algo que también quiero notar. La misión de vida de Silvia Pinal es un 8. En otros videos he hablado contigo acerca de la importancia de esta misión de vida, de conocer nuestra numerología, porque en diferentes épocas de nuestra vida se va a presentar ese número, esa energía de ese número en diferentes momentos importantes de nuestra vida. Y no es la excepción en este análisis que estamos haciendo de Silvia Pinal, que fíjate, la cinta se estrena el 17. La suma del 1 más 7 nos da un 8. ¿No? Se estrenó un 17 de mayo de 1961. Esto nos dio un resultado interesante, por si no sabías, de 30, como ya te lo comenté, pero siempre le vamos a hacer caso también a toda la composición de la fecha. Entonces, ese 1 y 7, ahí está ese 8 marcadísimo. Pero luego se proyecta la película otro 17, esta vez de enero de 1963. Y como ya te lo mencioné, es el día que nace Viridiana, la hija de Silvia, quien decide ponerle el nombre de Viridiana en honor a la película, precisamente en un tono de rebeldía, porque querían desaparecer todas las copias de Viridiana, la película. Entonces ella dice, bueno, pues no solo no lo pudieron desaparecer, porque aquí tengo las copias, y se estrenó en México también esta película, sino que además todavía le voy a poner a mi nueva hija, a mi hija, el nombre de Viridiana. Qué fuerte, ¿no? Qué decisión tan grande, tan importante, tan, ay, ¿cómo te puedo decir? De mucha fortaleza como mujer, de no tenerle miedo a nadie, de ir en contra de todo lo que la gente estaba opinando en aquel entonces y de sentirse, pues, fuerte y valiente al hacerlo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sé si ustedes lo sabían, pero si no lo sabían, aquí se los cuento. Como les acabo de informar, el mismo día en que la película Viridiana se proyectó al público, es el mismo día que nace Viridiana. Y ese día tiene una energía del 10, pero sumando toda la fecha de nacimiento, 17 de enero de 1963, nos da un 28, un 28. Y da un 10 porque sumas 2 más 8 da un 10. Esto significa que Viridiana tenía una energía del 1, que acompañado del 0, pues es expandido ese 1. Son líderes, son pioneras, son iniciadoras, son emprendedoras, son personas que van a inventar, que van a construir un nuevo camino, que van a abrir brecha, etcétera. Curioso que esa suma de la fecha de nacimiento de Viridiana y la fecha en la que se proyectó por primera vez Viridiana, la película, de un 28 y es el día 28 que muere Silvia Pinal. Vamos a ver, ¿qué pasa?
Con Viridiana hay algo muy curioso y aquí viene la parte en donde la vida de Silvia Pinal se torna mucho más dolorosa y dura porque muere su hija Viridiana un 25 de octubre de 1982. 25 de octubre de 1982, sumamos toda la fecha y vuelve a dar un número 28, señores. Fíjense, Viridiana nace en una energía 28 igual a 10, igual a 1, y muere en una energía 28 igual a 10, igual a 1. ¿Qué significa? Fíjense esto tan interesante. Al principio de este video les dije que tanto es importante nuestra fecha de nacimiento como nuestra fecha de partida. En este caso, Viridiana cerró un ciclo muy importante, en este caso para su vida, para su alma, porque la misma energía tuvo cuando nació que cuando partió, que significa un cierre. Es decir, que va a empezar una nueva vida, quizás en otro árbol familiar, quizás en otro ámbito, en otro mundo, en algo diferente. Incluso podría significar el no retorno de su alma a la tierra. Increíble. Pero fíjate esto tan importante. Ella, en este caso Viridiana, muere exactamente a los 19 años de edad. Si sumamos la energía de edad que tenía, 1 más 9 nos vuelve a dar un 10, un 1. Increíble, ¿cierto? Ahora, cuando ella muere es el año de 1982. Hablamos del 28 y el 82. Está inverso el número. Pero para el inconsciente el orden no importa. Por eso, ese 28, ¿qué significaría? Vamos a analizar un poco esos dos números, el 2 y el 8. El 2, la unión, la colaboración, la mediación, las dualidades, las polaridades, la concreción de cosas o de asuntos a través de unirme al otro, de cooperar con otro, las relaciones. Y el 8, ya lo dijimos, habla de manifestar, de justicia, de karma dharma, de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera y todo lo que empieza tiene que terminar. Qué curioso que la energía del día en que muere Silvia Pinal tenga un 2 y que en su misión de vida sea un 8. Y qué curioso que muere un día 28 y que su hija Viridiana nace y muere en 28, en el final de la suma de esas fechas. ¡Wow! Vamos a ver. El nombre de Viridiana, y se me hizo prudente poner aquí el significado porque muchos de ustedes han de saber que muere la hija de Silvia Pinal, pero 5 años después, la nieta de Silvia Pinal, hija de Silvia Pasquel, Viridiana Frey, muere el 27 de octubre de 1987, exactamente 5 años después de la muerte de Viridiana y casi el mismo día, excepto porque la bebé murió el 27, Viridiana el 25. Pero ahí hay una simbología importantísima de los nombres, la importancia de los nombres en el árbol transgeneracional. Ponerle el mismo nombre de un ancestro a nuestros hijos puede traer esa misma energía que está pendiente por resolver o que se viene a transformar en la vida. En este caso, la pequeña Viridiana muere en esta energía 27 de octubre de 1987, que cuando sumas toda la fecha da un 35 y 3 más 5 nos da un 8. Volvemos a ver el 8 ahí.
el número de la misión de vida de Silvia Pinal, que marca diferentes etapas en su vida. Ahora, vamos a entender un poquito. El nombre de Viridiana significa verde, verdoso. Adopta otro significado entonces simbólico a lo verde, que es joven o vigoroso. Joven o vigoroso. Interesante. Hay mucha gente que podría decir, yo no le voy a poner ese nombre jamás a mis hijos. Viridiana, porque está como, hay una maldición. De hecho, en una entrevista, Silvia Pasquel, la hija de Silvia Pinal y madre de la pequeñita Viridiana que falleció ahogada, ella fallece en circunstancias diferentes que las de Viridiana a la triste, pero finalmente ambas son trágicas. Ahora, la misma Silvia Pasquel dijo en una entrevista, parece que ese nombre está maldito o tiene una maldición o carga con ella a partir de la producción de la película. Entonces, la dictadura de Franco en España dijo, destruyan toda copia de Viridiana. Y ahí está ese inconsciente, el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, el inconsciente de la propia Silvia Pinal, lo que significó para ella el querer destruir un proyecto de ella. Entonces, los hijos también son proyectos. Y la ordenanza fue, destruyan toda copia de Viridiana. Y aquí está, en el afán de decir, pues no lograrás destruir las copias, nacen dos descendientes de Silvia Pinal a las que se les pone ese nombre y se fueron. Simplemente se fueron, porque el inconsciente decía destruir toda copia de Viridiana. Tómalo como tú gustes, interprétalo como tú gustes, pero el inconsciente es el inconsciente y ni tú ni yo podemos hacer nada con él más que sacarlo a la luz. Cosas interesantes como que eso marcó muchísimo la vida de Silvia Pinal y para siempre, porque no solo grabó una sola película de Luis Buñuel, sino hizo dos más posteriores y de las cuales también hubo premios, al menos de la segunda. Pero aquí vemos la palma de oro que le significó a Silvia esa película. Ganarse esta palma de oro del Festival Internacional de Cannes, la única artista latinoamericana en tener una palma de oro. Y de ella se enorgulleció toda la vida. Fíjense qué importante es todo lo que hizo Silvia Pinal. Marcó en la industria a una mujer siempre decidida, valiente, fuerte, tenaz, perseverante, que pasara lo que pasara, su trabajo era primero, su profesión era primero. Estuvo en el teatro, estuvo en la televisión, estuvo en el cine, estuvo en la música, estuvo de conductora, estuvo en tantas cosas, productora, etcétera. Nadie olvidará su acompáñame a ver esta triste historia de casos de la vida real, ¿cierto? Y en realidad mucho más, porque se codeó con tantos artistas del cine de oro mexicano y de la actualidad, de los artistas contemporáneos. Ella ha sido muy emblemática, una mujer icónica, una mujer que sí abrió brecha, que como dijo Alejandra Guzmán en su funeral, dejó magia y arte en sus descendientes, y en este caso, descendientas, porque este es un matriarcado, es real. Siempre las mujeres son las que destacan en esta familia. La madre de Silvia Pinal, María Luisa, tuvo otras hijas, solo tuvo eh, a una que fue la que destacó, que en este caso Silvia Pinal como artista, las demás
se desconoce a qué se dedicaron, pero la madre de María Luisa, que en este caso es la abuela de Silvia Pinal, ella se casa, tiene 6 hijas y un varón, y el varón fallece siendo un niño, y el esposo también. Por lo tanto, ella queda viuda, viuda con 6 hijas, de entre ellas María Luisa, la madre de Silvia Pinal. Y María Luisa tiene a la vez 3 hijas más, entre ellas Silvia Pinal. Y Silvia Pinal a la vez tiene 4 hijos, 3 mujeres, un varón. Si se dan cuenta, ahí hay una gran tendencia a que sea un árbol con mucha energía femenina. Cuando en un árbol tenemos tanta energía femenina, es una gran necesidad de sanar con la figura paterna. Parece que hay alguna cosa extraña en relación al varón. Hay que sanarlo, hay que incluirlo. Silvia trató inconscientemente de hacerlo no una, sino 4 veces. Se casó 4 veces, tuvo hijos con esos matrimonios, pero sin embargo, ella quedó soltera, es decir, el incluir al varón fue un gran esfuerzo de su parte, pero no lo logró finalmente. Y vemos a sus hijas que también están solas, el caso de Silvia Pasquel, el caso de Alejandra Guzmán, y que a la vez ellas mismas tienen más hijas como descendientes. Entonces, interesante este árbol que necesita incluir a la figura masculina y no solo incluirla, sino mantenerla como parte de la vida, porque no hay vida si no hay energía femenina y masculina, energía masculina y femenina unidas. Así que qué interesante todo esto y la vida de Silvia Pinal. Por ahora, hasta acá vamos a dejar esto, porque hay tanto por comentar de la señora Silvia Pinal. Su vida es increíble. La bioserie que se le hizo hace un par de años, creo que se queda corta con toda la cantidad de historias y de fascinantes vivencias que tuvo esta gran diva del cine de oro mexicano. Y bueno, con esto yo me despido. Despidamos también a la gran señora Silvia Pinal, que se queda en nuestros corazones, en nuestra memoria y por supuesto en todas las actuaciones que nos ha dejado y que hoy en día están rondando por todas las redes sociales. No te pierdas la oportunidad de mirar las mejores producciones de esta gran diva. Con esto me despido. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine. Por favor, comenta, comparte y sígueme si aún no lo haces. Nos vemos en otras noticias. Hasta la próxima.